Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre las adaptaciones funcionales obtenidas con el ejercicio físico. De entrada vamos a puntualizar la definición, lo que es una adaptación. La adaptación en general se designa, es un proceso durante el cual el organismo se adecua a factores de los medios externos o internos. Y según también Platonov nos dice que la adaptación designa el resultado del proceso de cambio. Es decir, la adaptación no se entiende como un solo proceso o como un solo resultado, sino es ambas partes. Y esta adaptación se puede dar a nivel celular, orgánico y sistémico. Por ejemplo, aquí yo ilustré una mujer embarazada, pues obviamente ustedes saben que una mujer embarazada sufre cambios hormonales y adapta su cuerpo para pues dar vida a otro ser. Y como ustedes lo saben también, dentro de la evolución de los seres humanos, tuvimos que irnos adaptando a diferentes circunstancias, clima, alimentación, todo ese tipo de características que pues nos hicieron modificar no solamente nuestra apariencia, sino también esta modificación, esta adaptación se da desde el nivel celular. Continuando, tenemos que también entender que la adaptación no es lo mismo que la aclimatación. Es decir, fisiológicamente hablando, la aclimatación es un proceso meramente del aparato termorregulador, ¿sí? ¿Por qué no es igual? Precisamente porque, por ejemplo, si yo salgo de viaje a pues nosotros aquí en la Ciudad de México, la altura, pues nos pega. Entonces, si yo me voy a nivel del mar, pues puedo tener tengo que tener ciertas aclimataciones, ¿no? La temperatura, la altura, y pues obviamente estas aclimataciones nos afectan. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de los jamaiquinos que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno. Solamente fue una aclimatación lo que ellos tuvieron que dar o tener para competir, ya que pues la adaptación, el entrenamiento lo hicieron desde su país y solamente llegaron a aclimatarse. Y enseguida mi compañero les sigue explicando. Pues de acuerdo a lo que comenta el compañero, existen diferentes tipos de adaptaciones. Entre de una de ellas es las adaptaciones centrales, en las cuales pues tenemos diferente adaptación de acuerdo a lo que se está realizando. En este caso, dice que es el aumento de las cavidades cardíacas, el aumento del volumen sistólico, aumento en la densidad capilar y en sus capacidades de dilatación. ¿Sí? Dice que también marcan una dinámica ventilo, ventilatoria y cardiovascular de un sujeto. Esto pues es de acuerdo a su rendimiento físico. Dice que todo entrenamiento físico conlleva necesariamente adaptaciones o a desadaptaciones. Esto pues de acuerdo a la, a la forma en que se está llevando, porque a veces a lo mejor decimos, vamos a hacer una actividad de manera constante, pero por X motivo o por alguna razón dejamos de hacer esa actividad, entonces lleva a esa desadaptación, ¿sí? Y entonces nuestros organismos, nuestros tejidos, cambian. El entrenamiento dice que adapta, el desestrenamiento desadapta, y con ello el rendimiento cae, cae pues de manera exuberantemente. Quizás pues se deja de entrenar, se pierda algunas adaptaciones positivas que favorecieron el aumento o el rendimiento físico o el deportivo. Dice que para que todo un individuo, en este caso, aumente su rendimiento, pues debe de entrenar de manera constante, y esto ayudará a que sus organismos
se comprometan a sí mismos los sistemas que están en este caso involucrados, porque pues, recordemos que de acuerdo a la actividad deportiva, pues hay partes de un organismo, partes en este caso del cuerpo, que requieren mayor adaptabilidad. Y en este caso, pues depende el deporte. Se debe de tener presente que el criterio de la especificidad fibrilar es un criterio metabólico y el gestual criterio neuromuscular, debido a la forma de dominar el ejercicio que está asociado a las características que debe de tener el estímulo que se aplica. En este caso, la intensidad, el volumen, la densidad, la frecuencia, la duración y en la manera de garantizar que se efectúe favorablemente a los organismos o a los sistemas. En este caso dice que las adaptaciones centrales involucran aquellos cambios que acontecen a nivel del sistema cardiovasculatorio. A lo mejor la forma de regular nuestra respiración, la forma de cómo nos adaptamos al ritmo del ejercicio, de la actividad que se esté desarrollando. Y aquí lo mencionaba al inicio el compañero, de donde dice que hay modificaciones favorables que favorecen el sistema endocrino y el termorregulador. Y que el rendimiento deportivo ha sido siempre explicado desde una perspectiva fisiológica. En este caso, maneja que, pues, a veces nada más se considera de acuerdo a las capacidades de los sistemas centrales. Es decir, que las grandes capacidades de los deportistas de élite frente a personas, pues, que en muchas ocasiones no realizan alguna actividad deportiva, pues lógico que se ve la diferencia, ¿sí? La hemoglobina y la saturación de los hematrócitos ha sido un objeto de amplio estudio y sus valores se han relacionado de forma muy estrecha con el rendimiento deportivo. Aquí menciona que el número de hematocrit y hemoglobina, pues va a determinar el menor número, pues el poder de hacerlo aumenta, ¿sí? El rendimiento deportivo en este caso, pues es mucho mejor. Y dice que desde esta vertiente filosófica central, está basando la capacidad de los sistemas respiratorios y cardiovascular y proponiendo distintas variables asociadas a los mismos, como predictoras no solo de la salud o de la capacidad física, sino también del rendimiento deportivo entre deportistas de alto rendimiento. ¿Verdad? Bueno, pues otra de las adaptaciones que debe tener el cuerpo en este caso son las adaptaciones periféricas, ¿sí? Y en este caso es la capacidad del músculo para conseguir energía a través de la conversión de los distintos sustratos energéticos mediante distintas rutas metabólicas. Es decir, pues aquí es la capacidad que se tiene el cuerpo a ir, pues, obteniendo la energía con lo que cuenta y le va a ayudar a mejorar su resistencia en el ámbito, en la actividad deportiva o en el ejercicio que se esté realizando, ¿sí? En este caso dice que el músculo se da en última instancia la conversión de sustratos energéticos a energía para la contracción muscular, perdón. Así, lo que sucede en el mismo es el máximo exponente de la capacidad metabólica del sujeto. Dice que el músculo y las adaptaciones locales en torno a él representan de alguna manera el metabolismo. Siempre ha estado en relación de las adaptaciones centrales y de los límites que éstas marcaban, ¿sí? Menciona también que la capacidad de oxidación de los sustratos energéticos o la curva o la cinética del lactato, que analiza tanto su producción como el aclaramiento o oxidación a la eficiencia de oxidación de los ácidos grasos, la capacidad enzimática y de la
glucólisis. Aquí menciona mucho el metabolismo, que está determinado principalmente por la capacidad del músculo esquelético para utilizar los sustratos energéticos. ¿Sí? Entre más movilidad, pues más energía requiere. ¿Sí? Lo que marca la diferencia entre deportistas de alto nivel y, por lo tanto, ¿por qué predicen de forma más exacta el rendimiento deportivo en este tipo de sujetos? Pues la comparación de alguien que se dedica a hacer ejercicio y de alguien que, pues, de cierta manera, pues, está de manera sedentaria o está de forma pasiva. ¿Sí? Continúa mi compañero con la explicación. Bien, gracias. A continuación hablaremos de las adaptaciones agudas y crónicas. Bien, definiremos primero lo que es una adaptación aguda. La adaptación aguda son los cambios o ajustes fisiológicos y bioquímicos súbitos, transitorios e inestables. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos calentando, pues automático nuestro ritmo cardíaco aumenta y después de nuestro entrenamiento, pues este vuelve a su ritmo normal, ¿sí? Es decir, las adaptaciones agudas son momentáneas en el mismo entrenamiento. Eh, Otro ejemplo de esto, muy claro y muy visible, por ejemplo, son los jugadores de waterpolo. Al estar ellos demasiado tiempo en el agua, pues sus dedos presentan esta deformación, por así decirlo, sus dedos de pasita, ¿no? O dedos de viejito, como mucho le llamamos. Pero pues obviamente esta adaptación tiene un fin, ¿sí? Recordemos que los seres humanos al entrar en contacto con el agua, pues perdemos agarre, ¿sí? Y pues nuestros dedos, para no perder su efectividad de agarre, sufren esta modificación. Después de esto, algunos minutos, pues nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo en general, vuelven a su estado normal, es decir, no son permanentes. Eh, pues suele pasar también que a lo mejor el día de hoy fuimos a dar una vuelta en bicicleta, al momento pues siento cansancio, estoy sudando demasiado, pero después de unos minutos me recupero. Sí, también depende de nuestra preparación física. Las adaptaciones crónicas, pues es todo lo contrario. Es decir, son los cambios o modificaciones morfológicas y funcionales duraderas, estables, que permanecen más allá del estímulo. Esto, pues obviamente también tiene que ver con la frecuencia de los entrenamientos, la frecuencia de, de los estímulos. Muy claro el ejemplo, pues aquí Arnold Schwarzenegger, eh, él fue un fisiculturista muy famoso, y sus años de entrenamiento pues lo llevaron al espectacular físico que llegó a tener, ¿no? Y no fue resultado de 1 o 2 días o de 1 o 2 sesiones, sino fue el trabajo de años. Igualmente, pues este tipo de adaptaciones pues se van prolongando. También aquí hay algo bien importante, el desentrenamiento, que un poquito más adelante les hablaré más a fondo. Aquí hago una tabla, bueno, coloqué una tabla comparativa de las diferentes adaptaciones agudas y de las adaptaciones crónicas. Por ejemplo, el corazón. Eh, lo más visible o lo más medible, por así decirlo, dentro de las adaptaciones agudas, pues es el gasto cardíaco, lo que les decía hace más un momento, la frecuencia cardíaca aumenta. Y pues las adaptaciones crónicas, no tan visibles y sí más duradera, pues tiene que ver con el ritmo cardíaco en reposo. Hace tiempos se hicieron estudios que una persona bien entrenada, su ritmo cardíaco era de 36, 42 pulsaciones por minuto. Entonces, pues esto nos habla también de que la frecuencia cardíaca va sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y pues es más notoria en un atleta o pues una persona que no necesariamente es atleta, sino que realiza actividad física con mayor frecuencia y también, obviamente, de mayor intensidad. También, por ejemplo, una adaptación clínica que sufre nuestro corazón, pues es la presión sanguínea, ¿sí? Por ejemplo, también, aquí nada más para no tomarme tanto tiempo, las adaptaciones de los músculos, ¿sí? De cuando nosotros estamos preparándonos para una sesión de entrenamiento, ¿sí? Nuestro calentamiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está dando? Pues nuestros músculos
van perdiendo esta viscosidad, pues se están preparando para el entrenamiento, para nuestra sesión. También, pues, dentro del músculo, una de las adaptaciones agudas, pues, es la oxidación de grasa, la captación de glucosa y la glucólisis y la oxidación de la glucosa. Más a fondo, retomando el ejemplo de hace un momento, pues nuestra masa muscular aumenta, ¿sí? Son cambios permanentes, adaptaciones permanentes, y que pues obviamente, como les dije, no son de un día para otro, ¿sí? Si yo quisiera tener los hombros de Arnold Schwarzenegger, pues obviamente no, porque lo haga todo en un mismo día, el cambio va a ser duradero, ¿sí? O permanente. También pues encontramos ahí la captación de la glucosa y la capacidad oxidativa mitocondrial y biogénesis, ¿sí? También pues dentro de estas adaptaciones agudas, pues en el hígado también encontramos, como les decía mi compañero, la glucogénesis y la gluconeogénesis, ¿sí? Creo que, y pues cambiamos bueno, ya para concluir, pues, ¿qué son las adaptaciones durante el ejercicio? Pues de entrada, pues la adaptación, pues la capacidad del organismo a adecuarse a las condiciones, estímulos internos o externos, como les decía hace un momento, pues el clima, ¿sí? Eh, la altura, todo ese tipo de situaciones que nos hacen modificar desde el nivel celular hasta nuestro nivel fisiológico. Y otra cosa, se caracteriza por la reacción global del mismo. Es decir, cuando yo estoy teniendo una adaptación, no solamente se va a adaptar mi corazón o mi hígado, también pues la parte neuronal no solamente no trabajan aisladamente, sino que hay una reacción global, como esto lo dice. Si no es nada más se va a adaptar mi brazo, o no nada más se van a adaptar mis pulmones, o mi corazón aparte, no, sino es una adaptación general. Bernoshansky, pues también nos dice que se producen modificaciones estructurales que se disponen a incrementar los sistemas de transporte y de utilización de oxígeno y del ATP. Es decir, se desarrolla una adaptación estable. Si nosotros no tenemos una adaptación estable, pues no estamos teniendo una adaptación. Es decir, eh, si yo corro 1 kilómetro el día de hoy y casi me infarto, valga el ejemplo tan tosco que estoy dando, y mañana vuelvo a tener lo mismo, entonces no hay una adaptación estable. Aquí nos está hablando de pues un problema cardíaco más grave que pues me tendría que ir a checar más a fondo. Entonces, pues parte de la adaptación es la estabilidad de la misma, ¿sí? Y Platón también nos habla que la adaptación en el deporte es la modificación funcional y morfológica de los sistemas orgánicos frente a los estímulos eficaces de la carga. Es decir, que nosotros si no empleamos una carga adaptada, personalizada a nuestros diferentes entrenados, pues puede ser dañino, ¿sí? Todo queda en esto, que tiene que ser una carga eficaz. Y como ejemplo, tenemos esto, ¿no? Que es el principio de la salud, ¿sí? Importantísimo, que nos dice Hegedius, que pues el entrenamiento debe ser un respaldo para la salud y no desarrollarse a costa del buen y correcto funcionamiento del organismo. Pues con un claro ejemplo, yo creo que muchos dan de ubicar a Don Nicoleman, pues él dañó su cuerpo, sí fue Mr. Olympia varios años seguidos, pero pues desafortunadamente dañó su organismo y entonces eso qué quiere decir que pues la adaptación del organismo no fue correcta. Desconozco qué es lo que haya pasado, pero pues es un claro ejemplo de que el exceso de las cargas también pueden afectar nuestra salud. Y de nuestra parte es todo. Compañeros, si tienes algo más que agregar. Pues no, nada más pues decir que estos procesos de adaptación sí se refieren mucho y deben de responder mucho al estímulo que se ejerza, pues en dado caso, incluso al interés en este caso del deportista, del que determine hacer alguna actividad para, pues en este caso, para su salud, porque recordemos que también menciona que a veces
y usted aquí en este caso lo mencionaste, un, un exceso también trae desadaptaciones. Bueno, entonces por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por ver nuestro video. Saludos. Saludos a todos.